compañero Jorge de la Rocha, ex dirigente también del Magisterio Urbano de la Confederación en su momento, y que, bueno, nos va a compartir un análisis sobre el nuevo, bueno, el reciente congreso que se realizó del Magisterio Urbano, el 17 congreso que terminó la semana pasada, ¿no? Eh, Compañero Jorge, tiene la palabra. Buenas noches, queridos compañeros de las radios Rebelión. Contento de estar nuevamente en su audiencia y sí, hacer un pequeño análisis de lo que ha sido, en realidad, el 27º Congreso de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Un poco mal está la carátula, dice el 17º, pero es el 27º. Bueno, empezaremos con algunos antecedentes. Históricamente, desde que se han entrado, digamos, a las libertades democráticas después de las dictaduras de los años 70, cuando no podía hacerse sindicato, sino en pequeños periodos de libertades. Bueno, en realidad estoy hablando de las dictaduras militares, ¿no? Que empezaron ya en 64 con Barrientos, luego Banzer, Torrelio, Obando, en fin, tantos que han pasado militares y que conculcaban las libertades democráticas, ¿no? Eh, Luego, desde la apertura, digamos, democrática, se empieza a profundizar un hecho que parece ser permanente en las direcciones del magisterio. Por ejemplo, en el Magisterio Nacional eh, es el Partido Comunista de Bolivia quien, digamos, toma las riendas de la Confederación y pocas veces salió de ella, pero su apoyo ha sido casi permanente a los gobiernos de turno, o sea, la política estalinista de no luchar, no confrontar por nuestras reivindicaciones, sino apoyar para que haya una mejor burguesía, para que hayan más trabajadores y recién, porque como no tenemos mucho proletariado, es recién industrializando el país, hay que apoyar una supuesta burguesía progresista. Es decir, con esa política casi siempre ha sido, digamos, cómplice o ha tenido complicidad con los gobiernos de turno. No es por casualidad que ya varios ministros de educación han sido del Partido Comunista. Los últimos, Cáceres, el Kelka, etcétera, son exponentes del Partido Comunista. Por otra parte, quiero indicar de que la Federación de la Paz, también bastantes años, ha empezado a tomar, digamos, URMA, la dirección. Y son bastantes años también que se encuentra en la Federación de la Paz. Y como hay siempre una rencilla entre el PCB, el Partido Comunista de Bolivia, y el POR, autorreclamado trotskista, evidentemente esto deteriora, digamos, una unidad monolítica que pudiera tener el magisterio ideológicamente. Eso es normal, está bien, es decir, hay que discutir, hay que debatir, pero con la temporada en la que están, digamos, en la Confederación y en la Federación, hay mucha gente que se ha cansado de, de esas direcciones partidarias, digamos así, o de esos partidos, porque las reivindicaciones llegan a chocar contra gobiernos que no dejan de reprimir al magisterio y tanta gimnasia y aparecen las movilizaciones del magisterio que no logran éxitos, cansa mucha gente que se despolitiza un poco y prefiere ser independiente tanto del estalinismo como del trotskismo, y esto es lo que ha de aprovechar el llamado bloque independiente, que ya, digamos, estarían por segunda vez consecutiva
en manos de la Confederación. Y hay una lucha interna ahora en el Magisterio Nacional, porque Urma critica a los del bloque independiente de ser apolíticos, pero es un error, nadie es apolítico, son apartidistas, que es otra cosa. Y tienen derecho de ser cuando no ven, como ya se ha explicado Beto, en todo este abanico de posibilidades, no hay una dirección política que represente al movimiento obrero, a los trabajadores, y creen que no va a haber. Entonces las bases, como tampoco reconocen al POR como la dirección, ni al PT como su dirección, porque no hemos logrado, digamos, penetrar a las bases al grado de que ellos reconozcan que eres su dirección y puedan afiliarse a tu partido. Entonces, al no haber esto, eh, ha habido una fácil cosecha, digamos, del bloque independiente que por segunda vez vuelve a ganar la Confederación. Los del POR les acusan de que son hijos del Partido Comunista porque en la anterior vez, han tenido algunos miembros del Partido Comunista y también del MAS, porque el MAS en su crisis, ahí hay muchos oportunistas que se acomodan al frente ganador y posiblemente se han acomodado también en, en distintos frentes para ver con cuál pueden estar en la Confederación o ser parte de ellos, ¿no? Entonces, esos son más o menos los antecedentes de lo que ocurre en el magisterio. Yo recuerdo que muchos padres de familia y muchos restos no dicen, pero si el magisterio son más de 135.000 personas y considerando sus familias, pónganle que multipliquen eso por 5, ¿cómo no pueden hacer un gran partido? O junto con la Central Obrera Boliviana, etc. Lo que no entienden es que el sindicato no es pues monolíticamente unido justamente porque admite, y está bien, el debate entre las distintas corrientes que conforman el sindicato, porque el sindicato es pluralista y los dirigentes deben estar al servicio de todos, aunque no siempre ocurre esto, siempre hay privilegios para los que están más cerca, digamos, de los dirigentes. Y esto es lo que también rechazan a las bases porque no se las defiende como se defiende a uno que está, digamos, en la posibilidad de estar en la federación o en la confederación. Y ese es también un choque permanente entre las distintas agrupaciones políticas, digamos así, porque todo es político dentro del magisterio. Entonces, no es cierto que sean apolíticos los independientes. Lo que pasa es que no quieren estar ni con el POR ni con el PCB. Bueno, y algunos han salido del MAS, ya no quieren estar con el MAS, etcétera, y se han juntado y ese bloque ha ganado. En la pasada gestión, que ha sido del 2022 al 2024, la CTV fue dirigida entonces por este bloque independiente que ganó por simple mayoría en el 16º Congreso que se dio en Uyuni en julio del 2022. Sus principales ejecutivos han sido los profesores Wilfredo Ayahuanca, que ha sido expulsado de Urma, porque estaba en Urma, de La Paz, y ha sido esa vez, digamos, elegido como secretario ejecutivo nacional de Occidente. Quiero decir que la Confederación tiene 3 ejecutivos nacionales, eh, a diferencia de otros sectores sindicales. Uno es Ejecutivo Nacional por Occidente, recalco, ha sido Wilfredo Ayahuanca. Otro ha sido Ludwig Salazar como secretario ejecutivo nacional del Oriente. Y Patricio Molina como secretario ejecutivo nacional de los Valles, ¿no? Entonces, más o menos en estos 3 dirigentes se congregan las responsabilidades del Magisterio Nacional. Porque hay varias cosas un poco por decir así, que se tienen que discutir de acuerdo a su sector. Por ejemplo, ahora que hay inundaciones, no es lo mismo empezar las clases o continuar las clases en una ciudad inundada como Trinidad o en Santa Cruz.
o el frío o el calor. Entonces, a veces hacen calendarios regionalizados, etcétera, y por eso es necesario que los valles, el altiplano y el oriente tengan tres ejecutivas distintas. Lo que no quiere decir que están desunidas, porque hay problemas que nos incumben a todos. Por ejemplo, se trataba de municipalizar la educación para que sean los municipios quienes nos paguen salarios. Y nosotros dijimos, en La Paz podemos conseguir mayor salario que, por ejemplo, en los municipios de la misma La Paz, pero de Apolo, etcétera, donde no tendrían fuerza nuestros colegas para luchar por un incremento salarial. Y no hemos permitido hasta hoy que, por ejemplo, nos destrocen eso del salario y nuestro escalafón. Y el escalafón quieren romperlo al municipalizar, al meter gente que no es maestra de docentes, etcétera. Y eso siempre ha sido un afán de los gobiernos de turno, porque no saben cómo dar trabajo a sus acólitos y ven la posibilidad de que en el magisterio haya vacancia. Y para que haya vacancia han cerrado normales, no hay muchos profesores ahora, y es por donde, digamos, quieren romper el escalafón nacional, que lo cuidamos como la niña de nuestros ojos. Bueno, como verán, la gestión era del 2022 al 2024 del bloque independiente. Pero ¿por qué se da recién en el 2025? Porque justamente esta confederación ha preferido hacer el Congreso después del Congreso Nacional Educativo, que ya lo habían planeado con el Ministerio de Educación, etcétera, y seguramente quisieron hacer algunas reformas que no se dio. El magisterio ha salido perdiendo de ese Congreso porque el gobierno astutamente ha llevado a organizaciones sociales, Central Obrera, todos a su favor. Y el magisterio, pues no podía tener la musculatura para hacer retroceder en algunas cosas al gobierno, por ejemplo, arrancarle mayor presupuesto para educación, etcétera, porque tenía todo el apoyo de estas organizaciones sociales, incluyendo algunas universidades. Yo vi en el departamental de La Paz solamente a Lupea, no estaban las otras universidades que debían estar. Y en el anterior Congreso de la Educación Nacional, que fue con el gobierno del MIR, incluso estaba la iglesia y todos los entes que tienen que ver con el problema educativo, y la iglesia tiene mucho que ver, porque en Bolivia la educación no es laica. Eh, Aunque es así, que debiera ser, no lo es, ¿no? O es metodista, o es adventista, o es católica, etcétera, y bueno, una parte, ¿no? La pública, totalmente pública, bueno, por lo menos se reclama laica, aunque también hay, por ejemplo, se ha logrado aquellas veces de que el Don Bosco también tenga una parte fiscal, no solamente una parte privada, y todos los colegios particulares tengan la posibilidad de tener su parte fiscal. Eso solo ocurrieron con las iglesias, no con otras unidades educativas privadas que solamente hacen lucro con la educación, pero son pequeñas. Entonces, este Congreso de la Educación que se ha llevado a cabo el pasado año, recuerden, ha sido en San Benito, en noviembre del 11 al 15. San Benito queda en Cochabamba, les ha permitido una prórroga hasta el 23 y 28 de marzo de este año, donde recién se pudo hacer el Congreso, este Congreso de la CTV, que es para cambiar dirigentes, y fue en la ciudad de Bermejo, en Tarija, y cuyo presidium fueron posesionados en cuyo presidium, ¿no? Se ha vuelto presidente del presidium, digamos, para recalcar, Patricio Molina, que ha sido el ejecutivo por el Valle, el primer vicepresidente Ludwig Salazar, que era el ejecutivo por el Oriente, y el segundo vicepresidente Wilfredo Ajahuanca, que ha sido el secretario ejecutivo aquí de La Paz o del Occidente. Entonces, ya en el presidium nos podemos dar cuenta que ha habido un trabajo minucioso por parte de la Confederación para mantenerse, digamos, en ese cargo. ¿Y cómo es posible hacer ese trabajo minucioso?
Lamentablemente, los delegados que van, aunque La Paz ha llevado 72 delegados, en proporcionalidad a los 37,000 que somos en La Paz, no son nada en comparación, por ejemplo, de sectores de federaciones regionales pequeñas que teniendo 200 maestros, 300 maestros, pueden llevar tres. Y tenemos 31 federaciones en total, de las cuales la mayoría son pequeñas, pero que pueden en proporción llevar más gente al Congreso. Y por eso se puede, digamos, si tú como confederación puedes trabajar con esas federaciones pequeñas, ese sí puedes tener un buen apoyo. Parece que eso es lo que han hecho. Aquí también, ¿no? En las nacionales se va a dar eso, el voto del campo, siendo minoritario, va a decidir, no es como el voto del citadino, entonces van a decidir más diputados con menor voto que algún otro diputado que es urbano, por decir así. Bueno, entonces ya al ver el presidium se ha visto la fuerza que tenía nuevamente la Confederación y al finalizar el Congreso nuevamente gana este bloque independiente. Se hicieron 3 votaciones para que más o menos reflejen lo que ha ocurrido allá. En la primera ronda, el bloque independiente sacó 123 votos. URMA, en segundo lugar, tuvo 71 votos. Y FUM, en tercer lugar, hay que recordar que URMA es del POR, es de la Unión Revolucionaria de Maestros, digamos, y el FUM, que es del Frente Unidad del Magisterio, que es del Partido Comunista de Bolivia, 61 votos. En eso se redujo las distintas tendencias, ¿no? No se puede ver con claridad dónde habrían entrado los masistas, porque en La Paz hubieron frentes masistas muy identificados, pero que parece que allá o se han afilado a los 61 votos que tuvo el FUM o al bloque independiente, porque es menos seguro que estén con URMA por la radicalidad que tiene URMA, ¿no? Este, no ha llevado, bueno, han llevado algunos, entre los 72 se ha llevado algunos de otros frentes que sí evidentemente eran pro masistas también, ¿no? Bueno, pero no han ido, yo digo, no han ido como un frente independiente, o sea, 3 frentes, el bloque independiente, el del PSB y el del POR, digamos así, políticamente hablando. Entonces, y de ahí la discusión interna de que los independientes son fácil presa de lo que pueda decir el gobierno porque no tienen línea política. Y no es que no tengan, yo repito, tienen, lo que pasa es que no tienen partido. Claro que muchos de ellos pueden ser presa fácil de un buen orador del Ministerio de Educación o de un buen orador que les convenza del PCB o del POR. Es decir, muchos profesores nuevos están haciendo sus primeras armas sindicales y se confunden también, ¿no? Y creo que lo que ha permitido avanzar justamente al bloque independiente es esa bronca que ya tienen muchos a que son los mismos del POR que están muchos años en los de URMA, digamos, en la Federación de La Paz, y lo mismo en la Confederación, los del PSB hasta tienen ministros, incluso esos ministros han estado en el Congreso, ¿no? Porque han sido antes dirigentes nacionales de los maestros. Y todo dirigente nacional que haya sido ejecutivo nacional ya es delegado nato del Congreso. Yo no pude ir, por ejemplo, porque no he sido secretario ejecutivo, yo era secretario de Relaciones de la Confederación, que justamente logró bajar al Partido Comunista en la Confederación. Y bueno, por eso yo no podía ir, pero los que han sido ejecutivos, como estos ministros, sí podían estar allá. En la segunda votación se dio lo mismo, 123 votos para el bloque independiente, 71 para URMA y 61 también para FUM. Y entonces cuando ya en las 2 votaciones se da esto, en la tercera se vota solo por los 2 primeros. Y entonces ya quedó eliminado el FUM y en la tercera ronda es donde gana el bloque independiente ya
con 149 votos, de 123 aumenta a 149, y Urma de 71 aumenta a 125. Pero ya por esta, digamos, diferencia, gana otra vez por por un voto que no es mayoritario, sino bueno, mayoría relativa, digamos, ¿no? No hay mayoría absoluta, gana nuevamente el bloque independiente. Entonces, actualmente creo que todavía no han sido, eh, si bien han sido reconocidos por la Central Obrera Boliviana, o creo que no sé, porque hay problemas con la COVID, ya saben ustedes, todavía el ministerio no los está reconociendo. Ya ha habido mitines aquí para que los reconozcan, etcétera, estos nuevos dirigentes. Quien ha sido ratificado como dirección nacional ha sido Wilfredo Ayahuanca, como secretario ejecutivo nacional de Occidente, pero ahora ya no están los otros dos compañeros, de Patricio Molina y Ludwig, que eran digamos, de los Valles y de los Llanos. Ahora son eh, dos profesoras que están ocupando esos cargos. Eh, la de Oriente es la colega Consuelo Murillo, y la de Valle es María Ayala Tapia. Hay una foto que no sé si pueden mostrar donde se muestran estos dirigentes de la nueva dirigencia de la CTV. Le pasé a Miguel. Eh, Ahora, fíjense que como no son, yo digo, no están tan apolíticos como reclaman los de Urma, porque cuando se le echa una entrevista a María Ayala Tapia, ¿qué dice ella? Dice, una de las resoluciones es que el gobierno del MAS, junto a su modelo económico y la política que ha llevado adelante 20 años, ha fracasado. Con eso se muestra antimasista. Estamos exigiendo la inmediata atención del gobierno a la crisis económica que se vive. Es antimasista. El incremento salarial acorde a la canasta familiar, lo que planteamos en Magisterio siempre. La jubilación digna al 100%. Y por otro lado, repudiamos la irresponsable administración de la gestora pública, que es justamente la encargada de las jubilaciones. Estamos exigiendo el control obrero colectivo. Estamos exigiendo aumento para la educación en presupuesto. Y estamos exigiendo la atención adecuada en la Caja Nacional de Salud. Eso destacó María Ayala Tapia, que es la otra ejecutiva nacional. Entonces, yo mirando esto, eh, sin la, sin la miopía que veo que tienen los de Urma, no son apolíticos, pero pueden ser presa fácil de negociaciones, porque claro, no tienen un aparato político, que es otra cosa, que les apoye por detrás, como lo tiene el POR, como lo tiene con el PSB, el FUNIURMA. Estos no tienen, pero nada raro que sean parte también de alguno de los, o puedan tener de algunas de las bases del magisterio, que sí estamos de acuerdo con esto que se plantea, porque tampoco la compañera se ha inventado, sino que ha ido recogiendo de todos los congresos donde el magisterio ha ido planteando estas cosas. Otras resoluciones son el Congreso Inmediato de la Central Obrera Boliviana. Y en esto se coincide, por ejemplo, con el Congreso de los Mineros, con el Congreso de los Fabriles de Cochabamba, etcétera, ¿no? Ahora, entre corrillos, no oficial, no tengo información que haya sido oficial, se plantea que para que no haya esa tergiversación de la representatividad nacional, se estaría planteando que haya voto universal, es decir, que no se elija en Congreso a los dirigentes nacionales, sino con voto universal en cada una de las 31 federaciones, para ver el verdadero peso, digamos, ideológico del magisterio nacional. Pero no se puede hacer esto y no se pudo en este Congreso, pese a que tengo entendido que esto ya se ha planteado desde el Congreso anterior de Uyuni, vale decir el 26º. ¿Por qué no se da? Porque igual que en el Congreso de la COP, ahora son los mineros los que tienen que ir a la cabeza,
porque no se hace el Congreso orgánico. Según estatutos, hay que hacer un Congreso orgánico previo a otro Congreso Nacional, donde nuevamente se vean las reglas del juego, qué nuevas secretarías, cuáles ya no hay, etcétera. Y para recién ir con esa nueva posición a un Congreso para cambiar las reglas del juego. Entonces, tal vez eso habría que plantear hacia un Congreso orgánico, que el voto sea universal en la cuestión nacional. Y tal vez tendría que hacerse con la COP lo mismo. El magisterio tiene mayoría en eso. Y más aún los campesinos, que en la COP, por ejemplo, esa era las últimas luchas en la COP, han sido porque la brigada que traía Evo Morales, la brigada que traían otros dirigentes campesinos, no me acuerdo el nombre, Alejo Vélez, se venían en masa a tomar el Congreso. Se venían con más de 500 delegados que querían entrar. Somos mayoría en el país, ustedes son apenas 60, etcétera. Entonces, me acuerdo en el último congreso de la COP de Oruro, a dinamitazos se los tuvieron que sacar del desbloqueo a los campesinos porque estaban bloqueando la puerta de ingreso al Coliseo Universitario para poder hacer el congreso donde creo que salió elegido justamente, si no me equivoco, Solares, en Oruro. Bueno, entonces, ven, hay necesidad de congresos orgánicos porque si no se hace cambios estatutarios, se va a seguir con la misma estructura. Nosotros estamos en contra de otra confederación de trabajadores, creemos que la COP debería seguir siendo la única, pero también vemos la falencia que ha tenido justamente con la prorrogación de este Guarachi, que ha sido un servil con mayúsculas del gobierno en contra de las reivindicaciones de los trabajadores. Y ha salido mal parado del Congreso minero, donde le han metido una comisión, incluso de una comisión de disciplina sindical, y nosotros plantearíamos lo mismo con respecto a esto. Y ese es el peligro, ¿no? Deberían tener oportunidades los sindicatos que están movilizados, etcétera, y no los que ya están traicionando, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, sin embargo, no se ha visto ninguna posición, yo no veo, he querido informarme, pero parece que no ha habido ninguna posición, por ejemplo, en contra de la paulatina extinción de la vida por culpa de la angustia capitalista que incendia los bosques, que envenena los ríos por la angustia del oro, por el extractivismo salvaje, sin piedad eh, de nuestras riquezas, etcétera, y en defensa de la naturaleza y del planeta. No hay, pese a que somos educadores y que nosotros debemos luchar porque esto se incorpora en el currículum de educación, la defensa del planeta contra el extincionismo, etcétera. ¿Y por qué no se da? Porque estos partidos tradicionales en verdad se han quedado en el siglo pasado con sus planteamientos. Tampoco sabemos si se discutió y se dieron votos resolutivos, por ejemplo, en favor de la lucha de los pueblos como Panamá, Palestina, etcétera, en sus luchas antiimperialistas. No, tengo entendido que no se ha discutido esto, todo han sido peleas intestinas entre los dirigentes, despreocupándose de estos problemas fundamentales. Eso es lo que quiero informar. No estoy muy conforme con lo que ha ocurrido en este Congreso, pero bueno, tampoco hemos podido ir, ¿no? Esa es la verdad. Eso es lo que quería informar. Si tienen alguna pregunta, compañeros. Ahí en la foto se Bueno, ve la dirigencia, Achahuanca, el de la derecha, es el expulsado de Urma, que ahora está encabezando el bloque de independientes, y las dos compañeras, bueno, por lo menos han ganado las mujeres en eso, son ahora las otras ejecutivas nacionales del magisterio. Casi nunca se ha visto que hayan dos ejecutivas y un ejecutivo, creo que es la primera vez. muchas gracias, Jorge. Bueno, un informe bastante amplio, ¿no?
Y bueno, no, habrá que ver, ¿no? ¿Qué sucede igual con esta dirección? Muy importante el diagnóstico que haces y la necesidad de tener una, una alternativa también ahí, ¿no? En el magisterio urbano, sobre todo frente a todo este cansancio que tú señalas, ¿no? Frente a las direcciones, bueno, de décadas, ¿no? Centralmente el PC y, bueno, también el POR, que tiene un sector y un espacio importante en el magisterio a nivel nacional, ¿no? Bueno. Entonces, de esta forma vamos a ir concluyendo. Muchas gracias, Jorge, por todo este informe y este análisis del magisterio. Y con esto vamos concluyendo el programa del día de hoy. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas Bien, noches, Miguel. muy buenas Bueno, noches. Y hasta la siguiente semana con Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener